Hola amigos lectores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Leyendo con Laura. Hoy les voy a hablar de una maravillosa obra y es una obra que sin duda la han oído hablar, si no al autor. Hace parte de la literatura universal y les voy a dar algunas herramientas para que puedan disfrutar de esta obra. Estoy hablando de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú en 1821. Sus ideas sobre la psicología humana se han plasmado de manera muy importante en sus obras literarias, enmarcadas en el contexto político, social y moral y espiritual que se desarrollaba en Rusia a mediados del siglo XIX. Durante un tiempo, Dostoyevsky hacía parte de un grupo intelectual liberal, el cual fue acusado de conspirar contra el zar, razón por la cual Dostoyevsky estuvo arrestado y encarcelado. Pero pues digamos que todas esas experiencias que él vivió le permitieron, por ejemplo, basarse también en mucho y explicar muchas cosas en sus libros, en sus obras. Y eso lo vamos a ver claramente también en Crimen y Castigo. Esta obra tiene bastante contenido en nivel filosófico, a nivel político, más que todo moral también y espiritual. Y aquí nosotros lo vamos a ver cómo trabaja también la mente. Y es una manera en que él lo explora de una manera muy interesante. Por todo ese contexto, por todo el contenido que tiene este libro, quiero darle como algunas herramientas para que ustedes puedan disfrutar mucho más de esta lectura. Pues básicamente se basa este libro en la historia de un personaje que es Raskolnikov, Rodion Raskolnikov. Él es un joven estudiante que por motivos de que se queda sin dinero, pues no puede seguir estudiando y deja la universidad y sus estudios. Entonces, vamos a ver que él está en una situación bastante, digamos, difícil, pero también él empieza a tener o desarrollar en su mente una idea que hace que él conciba el hecho de perpetuar un crimen. Y él va a estar confrontándose todo el tiempo en su mente en la razón de por qué sí o por qué no, porque lo justificaba, pero lo vamos a ver también la manera en cómo él mismo se castiga, se infringe todas las penas que va a sufrir a lo largo del libro. Entonces es bastante interesante. Este libro como vamos a ver, va a tener como yo siento que es como tiene sus altas y sus bajas. Sus altas en el sentido en que el libro empieza hablando de cómo pues él va a preparar ese asesinato y algunas cosas que lo mueven, por ejemplo la carta que le llega de su mamá explicándole, aparte de lo que tiene de la situación tan difícil de sus estudios, también que su mamá que se llama Pulqueria, va a mencionarle una situación con su hermana que ella va a tener que involucrarse con alguien para poder ayudarlo a él. Esas situaciones lo afectan a tal punto que finalmente él decide también cómo conllevar a desarrollar este crimen. Pero son muchas cosas que a él lo mueven a hacer eso. Entonces vamos a ver esas razones, cómo empieza el libro, cómo empieza la historia. Y va a haber un proceso como de ascenso, de explicaciones, de análisis que él conlleva tanto en diálogos propios, como les mencionaba, como los pro y los contra, que él siempre trata de justificarse. Primero que siente una culpa muy grande después del asesinato porque no ve que él comete el asesinato por unas razones, digamos, transgresoras, pero que a la vez no lo tenían preparado moralmente para ese hecho. Entonces, eso es lo que vamos a estar vamos a acompañar a Raskolnikov, por decirlo así, en ese dilema y en esa confrontación tan difícil que tiene en su mente, en ese diálogo constante. Pero no solo con él, sino también con otros personajes como Petrovich, que es un policía, Razumidin, que es un amigo que aparece y que lo acompaña y que trata de ayudarlo, pero sin saber que él ha cometido ese crimen. Y a otros personajes que ya vamos a ver. Por ejemplo, llega otro personaje muy importante que es Marmeladov. Y una cosa interesante que me gustó mucho en la lectura y que espero que ustedes también lo descubran, es que hay personajes que de alguna forma plasman las injusticias o las dificultades sociales con las que muchas personas viven, o muchas cosas que atentan también contra la moral de las personas. Y cada personaje va a llevar su carga, por decirlo así. Es muy interesante esa parte. El autor nos va a empezar a hablarnos a nosotros mismos a través de Rodion, a través de los otros personajes, en que si usted estuviera en una situación así, ¿usted cómo lo vería justificable? ¿Sí? Entonces nos va a hablar como también a que nosotros nos cuestionemos sobre qué realmente es la moral y cómo se ve frente a las situaciones de la gente, ¿sí?
Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta en el libro y que ustedes mismos también lo van a desarrollar a medida que lo van leyendo y que lo van a descubrir. Y a medida que eso va pasando es como un proceso un poco más denso a lo largo del libro. No le pierdan el interés, o sea, a mí me pasó que yo lo iba leyendo y sentía como que me desconectaba, pero cuando a medida que iba seguía leyendo, entendía más y más el significado de por qué el autor se encargó de desmenuzar tanto estos pormenores, porque él quería mostrar ese diálogo interno que tenía el personaje y todas las penalidades que él sufre a razón de esto. Entonces después llega un punto de un clímax que alcanza la lectura y ahí es donde empieza a desenvolverse, a explicarse y a desencadenar muchas cosas que ustedes ya no la podrán soltar y eso pasa más de la mitad del libro y ya al final al epílogo. Entonces es una historia bastante, muy interesante para que ustedes la puedan entender, digamos, para que la puedan disfrutar y desmenuzar tanto, es importante tomarle el tiempo. Una cosa que también quiero hacerles una recomendación es que busquen una muy buena traducción. Yo conseguí, pues esta la tengo, pero sentía que tenía muchos errores a nivel de traducción que me hacían como perderle un poco el sentido a algunas frases y algunas palabras, pero y a veces perdía el hilo de quién estaba hablando. Entonces es importante que consigan una muy buena traducción. Todo eso se desarrollaba en la ciudad de San Petersburgo. Entonces hay muchas ciudades, hablan de los puentes, del río Nieva, de algunas situaciones que es importante como mencionar, pero ellos lo colocan como en la esquina Q de la calle X. O sea, esas cosas pues yo digo, ay, chévere sería que lo explicara. Sé que son nombres en ruso, pero pues bueno, sería chévere conocerlos también e ir con el personaje en el mapita de cómo iba él desarrollándose todo en la ciudad de San Petersburgo. Los nombres sé que son un poco complicados porque tienen el nombre y el apellido de los personajes, pero igual si ustedes lo van a ir repartiendo, o sea, anotando o teniendo presente cuáles son, es más fácil tenerles el hilo. Entonces, para que los apunten a medida que van apareciendo y así puedan tener más hilo de los personajes. Y nada, pues espero lo disfruten. Nos vemos en otra oportunidad. Por favor, denle a la campanita, suscríbanse al canal. Si les gustó el video, denle like. Y pues la campanita es para más notificaciones de los videos que suba. Déjenme sus comentarios acerca de si ya leyeron este libro, cómo les pareció. Y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Bye. Porfa, denle like, suscríbanse al canal y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos en otra experiencia literaria.